Un buen día para todos en esta mañana. Bienvenidos a este culto en vivo hoy, domingo. Le damos gracias al Señor porque ha extendido su amor, su misericordia y su fidelidad para con nosotros. Creo que no son otras las palabras que podemos decir, sino que por su amor y su misericordia hoy podemos contemplar un nuevo día y tener esa dicha, esa felicidad de poder acercarnos ante Él con libertad, con entrada libre ante el trono de la gracia y hallar gracia y oportuno socorro para nuestras vidas, dice la palabra del Señor. Así que bueno, bienvenidos ustedes que están ahí en su casa en este momento, dispuestos a este tiempo de dominical, a recibir la palabra del Señor. Bueno, allí todos juntos preparados con la palabra del Señor, con la Biblia, quizás con su libreta de apuntes, con su lapicero, y allí, bueno, de una manera cómoda, donde usted tenga libertad de orar, de adorar, de expresarle a Dios esa alabanza, esa adoración espontánea que sale del corazón, porque eso es lo que a Dios le agrada, que seamos espontáneos, que cada uno en la forma, en la manera que le exprese a Dios, lo haga de todo corazón, porque eso es lo que Dios está viendo. Entonces ahí donde usted está, de esa libertad de adorar, de alabar al Señor y de acercarse ante la presencia del Señor. Bueno, todos de una u otra manera llegan en diferentes situaciones al culto, a buscar del Señor. Algunos, bueno, están agradecidos, otros están contentos, otros están quizás con problemas, otros quizás se encuentran enfermos. Pero lo más importante y lo más hermoso de este momento y de este tiempo es saber que podemos contar con nuestro Dios, saber que Él es un Padre bueno, saber que ante su presencia podemos venir con acción de gracias, con nuestras peticiones, con todo lo que tengamos en nuestro corazón. Y si están, de pronto algunos están cansados, están atribulados, tienen problemas, también el Señor dice que nos acerquemos a Él, que echemos todas nuestras cargas sobre Él, porque Él sabe tener cuidado de cada uno de nosotros. Entonces, bienvenidos, bienvenidas a todos en esta mañana especial, ahí donde usted se encuentra. Y bueno, recuerde siempre compartir este culto en vivo para que otros también sean participantes de este tiempo especial donde, bueno, vamos a orar juntos, vamos a buscar la presencia del Señor. Ahora en la alabanza le vamos a alabar y le vamos a adorar con todo nuestro corazón. Bueno, y antes de comenzar, quiero que leamos la palabra del Señor. Y hay una promesa muy linda en el libro de Isaías, capítulo 53, y versículo 3 y 4, dice la palabra: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él, Señor, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Por eso es una promesa muy linda, porque donde el Señor nos está hablando y donde nos está manifestando su obra redentora en la cruz por cada uno de nosotros, generando a nuestra vida el perdón de los pecados, libertad de los mismos y sanidad sanidad de toda enfermedad, de toda dolencia que ha sido causada o haya sido generada por el mismo pecado. Entonces tenemos allí esa promesa hermosa del Señor, donde debemos de aferrarnos a ella y con esa libertad adorarlo, alabarlo, descanse en esa promesa. Quizás hay personas que en los momentos de dolor, en los momentos de enfermedad, se angustian, pero esta es una promesa donde cada uno que la escuche y crea esta palabra
descanse en esa promesa, adore al Señor, alábelo y crea que hay una sanidad, que hay liberación, que hay vida para usted en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a orar, acompáñenme por favor en esta mañana. Ahí donde tú estás, tienes libertad para adorarle y alabarle. Padre, te damos infinitas gracias por su inmenso amor. Gracias, Padre, por su misericordia, amado Señor de los cielos. Hoy te adoramos y te alabamos, precioso Rey, porque cualquier vida que hoy decida volverse a ti de todo su corazón, Señor, cualquier vida que hoy decida acercarse ante su presencia, Señor, tiene entrada mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Por ella podemos hallar gracia y oportuno socorro para nuestras vidas. Amado Señor, hoy te adoramos y te alabamos en esta mañana, precioso Rey soberano. Tú eres la esperanza, Señor, en esta tierra para cada ser viviente, Dios mío. Tú eres esa promesa poderosa, tú eres la promesa de gloria, tú eres la esperanza, Señor amado, al cual cualquiera que la crea puede aferrarse a ella, Señor. Puede venir a esta promesa, Señor, a tomarla, Señor, creerla y hacerla propia, precioso Dios del cielo. Hoy te adoramos y te alabamos, maravilloso Rey de la gloria. Hoy exaltamos su glorioso nombre, Señor, porque es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el que está por encima de cualquier nombre que haya, Señor amado, que se manifieste, que se revele, que sea invocado en los cielos, en la misma tierra y en las aguas debajo de la tierra. Hay un nombre que está por encima de todo nombre, Señor amado, llámese de enfermedad, llámese de situación, amado Señor, llámese de problemas, Señor amado, Dios de gloria. Hay un nombre que lo supera todo, hay un nombre que lo sujeta a todo y es el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Padre celestial, en esta mañana te adoramos y te alabamos y en ese nombre sujetamos cualquier nombre que esté perturbando, que esté molestando, Señor, que esté afectando la vida espiritual, la vida emocional, la vida de la familia, la salud, Dios del cielo, Padre, cualquier área, Señor amado. Hay un nombre en el cual sujetamos, Señor amado, oh Dios de los cielos, Padre precioso, cualquier situación, cualquier circunstancia, Señor, hoy se somete en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, porque Él ha venido a traernos libertad. Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia, Señor. Hoy te adoramos, Padre, y te alabamos, Señor. Hoy te alabamos, maravilloso Dios del cielo. Hoy te alabamos, amado Padre celestial. Hoy te exaltamos, glorioso Rey eterno. Hoy podemos adorarte. Hoy podemos exaltarte, Señor amado Padre. Hoy la persona que menos esperanza tenía la puede tener en Él, Señor, porque en Él está toda la esperanza. En Él está nuestra confianza. Y cuando ponemos nuestra confianza en Él, Señor, dice la palabra que no seremos avergonzados, que los que miraron a Él, sus rostros fueron alumbrados y nunca fueron avergonzados. Hoy te adoramos, Padre. Hoy te alabamos, poderoso Rey de los cielos. Digno eres de alabanza, Señor. Tú eres digno de suprema adoración, precioso Dios del cielo. Alabanzas al que vive y reina por los siglos de los siglos, eterno Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor Dios Todopoderoso, estamos con tu iglesia en esta mañana, Señor amado, Dios del cielo, en adoración primeramente, en alabanza, en agradecimiento a ti por tu palabra, porque tu palabra es hermosa. Tu palabra es vida, Padre. Tu palabra, Señor amado, oh precioso Dios de los cielos. Padre precioso, para los corazones, para las vidas, Dios mío, Señor, para todo aquel que la oiga, Señor amado, para todo aquel que la halle, Señor amado, oh precioso Dios del cielo. Hoy te
Y te alabamos, precioso Rey de la Gloria. Gracias por tu preciosa palabra, porque es tu palabra, Señor, la que encamina nuestra vida. Es tu palabra la que genera vida en nuestros corazones, la que genera esa esperanza y esa confianza. Es tu palabra la que obra, es tu palabra la que crea las cosas que no están. Lo que no existe, Señor, se hace, se genera, se crea, Señor, por la palabra de nuestro Dios, aleluya. Por eso en esta mañana, hoy te adoramos y te alabamos y te damos gracias por la palabra creadora, la palabra santificadora, la palabra que restaura, la palabra que le da vida a lo que está muerto, Señor, la palabra que decidió llamar las cosas que no son como si fueran, porque Dios mismo por su palabra decidió llamar las cosas que no eran como si fuera, dice la palabra del Señor. Así que por esa palabra hoy levantamos nuestra adoración, hoy levantamos nuestra alabanza y nuestra gratitud a ti, precioso Rey de los cielos. Gracias por cada vida, gracias por la iglesia, gracias por cada uno de los hermanos, por cada una de sus familias, por cada uno de sus matrimonios, Padre precioso, por cada bien recibido de parte del Señor. Gracias, Padre, por cada generosidad de tu iglesia, Padre. Gracias, gracias, precioso Dios de los cielos, por esas manos, precioso Dios de gloria, que se abren, Padre, que se han abierto, Señor amado, y lo seguirán haciendo para apoyar tu obra, para extender tu reino, Señor amado. Te adoramos, Rey, te alabamos, Padre. Gracias, amado Señor, gracias, amado Redentor de los cielos. Hoy te adoramos, hoy te alabamos, Padre precioso, porque no hay nada de lo que nosotros hagamos, Señor, que lo hagamos por nuestra propia cuenta, Señor. Ciertamente lo que hemos hecho lo hemos recibido de la palabra, de ella lo hemos aprendido, Señor, y por ella hemos actuado, por ella hemos hablado, Señor, por ella hemos obrado, Señor, por ella hemos hecho lo que hemos hecho, Señor. Gracias te damos, amado Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret.
alabanza, de adoración, donde hemos adorado y alabado a nuestro gran Dios, porque Él es bueno. Aleluya. Bueno, amor, Dios te bendiga. Amén. Y bienvenidos a todos los que en esta hora, a través de esta transmisión, bueno, están allí en vivo, en casa, en este culto, en casa. Y bueno, para nosotros es realmente un gran placer, un gran honor, un gran privilegio servirle al Señor. Para nosotros es
es lo máximo, lo mejor que podemos hacer en esta tierra, es servirle al Señor. Venir a esta tierra y servirle a Él es lo mejor que nos puede suceder. Así que nos deleitamos entonces en esta hora, nos deleitamos en su palabra, nos vamos a deleitar en esta mañana a través del mensaje de la palabra y vamos a estar entonces hablando. Así que le invitamos para que esté muy atento porque yo sé que Dios va a hablar a tu vida, va a hablar a tu corazón. Y el tema que vamos a estar tratando es deleitarnos en la obediencia y no en los sacrificios. Eso es lo que vamos a estar hablando en esta mañana. ¿Por qué este tema? Porque este tema de deleitarnos en la obediencia y no en los sacrificios. Porque la gente hoy en día ha mezclado, ¿cierto? Ha mezclado lo que es la obediencia con lo que es el sacrificio. Y las personas hoy en día, además de eso, no han podido entender que Dios demanda obediencia y no sacrificio. Porque para muchos el obedecer es un sacrificio, sí, ¿cierto? El obedecer a Dios, para muchas personas lo han convertido como en un sacrificio, lo ven como en un sacrificio. Porque el simplemente hecho de orar, levantarnos en las madrugadas, para muchos es un sacrificio. ¿Sí? El darle a Dios lo que a Dios le corresponde, el que usted le dé a Dios sus diezmos, sus ofrendas, eso es un sacrificio y para muchos se ha convertido hasta en un escándalo. Así que lo que Dios demanda es obediencia y no es un sacrificio. Y por eso vamos a estar hablando más bien en deleitarnos, en obedecer a Dios y no en el sacrificio. Y no dejarnos llevar, porque es lo que el enemigo nos hace ver, que qué sacrificio tan grande el que estamos haciendo, ¿sí? Y cuando ocurre que lo que Dios está demandando es obediencia. Obediencia, y la obediencia a Dios está basada en que uno ama a Dios. La obediencia está basada por el amor a Dios. Y una persona le va a ser fácil obedecer al Señor cuando ha aprendido a amarlo, porque sabe que al hacerlo por lo que Él dice, por lo que Él manda, realmente le va a traer una bendición. Y la obediencia va basada en el amor, mientras el sacrificio está basado en la tortura, en esa dificultad, en esa angustias. Dice la palabra del Señor que para muchos la palabra del Señor se convierte en algo gravoso porque les cuesta la obediencia al Señor, se les convierte en los mandamientos del Señor en cosas gravosas, como que difícil, Dios me pide demasiado, ¿no? Entonces esto realmente no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que nosotros nos deleitemos en obedecer su palabra. Y cuando nosotros aprendemos a obedecer en tu vida, ahí es donde Dios puede depositar en nosotros de lo que Él tiene. De lo que Él tiene podrá depositar en nuestra vida solamente de lo que Él tiene. Dios en el pueblo de Israel pues no pudo depositar todo lo que Él tenía para su pueblo, porque ellos nunca estuvieron dispuestos para obedecer a Dios. Pero Dios habla de darles un corazón nuevo, ¿sí? Para que ellos de ahí en adelante comenzaran a obedecer la palabra, a atender a la voz del Señor. Entonces, entendemos que la obediencia luego va a traer a tu vida todo lo que Dios tiene, eso que Dios quiere depositar. Dios quiere depositar sobre nosotros su gloria, Dios quiere depositar sobre nosotros de su Espíritu Santo, Dios quiere depositar de lo que el mismo Espíritu Santo tiene. Porque al mirar lo que es el fruto del Espíritu Santo, encontramos que el Espíritu Santo no produce obediencia, sino produce un fruto, que ese fruto llegará después de la obediencia, ¿sí? No, el Espíritu Santo no va a producir en tu vida obediencia, sino gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. O sea, después de la obediencia es que comienza el Espíritu Santo a manifestar en tu vida un fruto. Amén. Y es lo que vamos a estar mirando. Así que, mirando entonces la palabra, bueno, meditaba en esta semana en el devocional, miraba entonces la palabra
Y por esa razón, bueno, vamos a hablar lo que Dios nos ha dado en esta mañana, acerca de deleitarnos en la obediencia y no en el sacrificio. Dice la palabra en 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en lo que se obedezca, y las palabras de Jehová, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Así que Dios se complace no en un sacrificio, sino se complace es en la obediencia. Cuando algo se convierte en un sacrificio, cuando yo tengo que hacer algo, pero que a mí me está costando hacerlo, ¿sí? Porque como tú lo decías, la obediencia, cuando ya hay obediencia, lo que hay es amor, ¿cierto? Uno hace las cosas es con amor para Dios. Amén. Pero no sentir como esto me cuesta y esto me cuesta y tengo que darle a Dios esto que me cuesta, pero lo voy a hacer porque Dios lo dice, pero me cuesta. Ahí lo que hay es un sacrificio. No hay obediencia todavía. No hay una obediencia total, porque la obediencia dice, y si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando nosotros amamos a Dios, ahora más bien nos deleitamos en obedecer, ¿cierto? Pero no comenzamos siempre a colocarles a Dios pero, y hay gente que hoy en día le pone a Dios tanta traba para obedecerle a Dios, ¿sí? La gente se excusa todo el tiempo para obedecer a Dios. Y es como hoy en día, la gente dice que todas las religiones nos llevan a Dios, y eso es una mentira, porque todas las religiones, en las religiones lo que hay es un sacrificio y nunca hay una completa obediencia hacia Dios. De hecho, lo que hay que hacer para nosotros ser personas obedientes es sacrificar esa dureza de nuestro corazón. Eso es lo que tenemos que rendirle nosotros al Señor. No hacer de la obediencia un sacrificio, sino hacer de ese sacrificio al momento de obedecer, más bien tenemos que sacrificar esa voluntad obstinada que hay en nosotros, que es la que no quiere dejar obedecer al Señor, la que no permite amar al Señor. Es que el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y entonces al tener los mandamientos si uno ama a Dios, uno guarda sus mandamientos y uno, porque de hecho sacrificar es morir, sacrificar es darle muerte a aquellas cosas que son un estorbo y un impedimento, y sacrificar es morir a eso que no me deja obedecer. No es hacer de la obediencia un sacrificio, sino a hacer de ese sacrificio, a través de ese sacrificio, darle muerte a esa obstinación, a esa voluntad obstinada que no quiere permitir que yo le obedezca al Señor. Porque cuando nosotros miramos en el Antiguo Testamento, sacrificar era darle muerte a un animalito, y nosotros para ser obedientes necesitamos sacrificar esa obstinación del corazón para poder ser dóciles y así amar al Señor. En el Antiguo Testamento encontramos acerca de lo que era los sacrificios para Dios, era que el pueblo levantara un altar. El pueblo ellos levantaban un altar, ¿sí?, a Dios, y luego colocaban encima el sacrificio. Y de esta forma subía como un olor grato y un olor fragante ante la presencia de Dios. Y ellos lo hacían, y cada vez que lo hacían de todo corazón. ¿Por qué lo hacían de todo corazón? Porque tenía unas especificaciones las ofrendas. Las ofrendas o el sacrificio tenían unas especificaciones, y las especificaciones demostraban que lo hacían con agrado, lo hacían con devoción, lo hacían con el corazón. Y cada vez que Dios les demandaba que hiciesen algo, levantaran un altar, ellos lo hacían y sabían que lo estaban entregando todo en ese momento. Todo lo estaban entregando. Pero ocurre que los pueblos paganos también ellos sacrificaban a sus dioses, ofrenda, animales y hasta sus propios hijos. Eso es lo que pasaba con los pueblos paganos, los pueblos que no adoraban al Dios que hizo los cielos y la tierra. Pero ocurre que esos sacrificios de ellos, jamás Dios estuvo de acuerdo con esos sacrificios, porque esos sacrificios
Primero que todo, muchos de ellos tenían lujuria, ¿cierto? Muchos de ellos, o esos sacrificios salían, era solamente con engaño, con maldad. Y ocurre que los sacrificios que ellos los ofrecían sin importar que ellos cogieran un animal de alguien y lo tomaran y lo sacrificaran a nombre de ellos, ¿sí? Y ocurre que en los tiempos bíblicos o los hebreos, ellos cuando sacrificaban algo a Dios, debía de ser de ellos mismos, no podía ser nada prestado. Así que los pueblos lo hacían totalmente contrario a como Dios lo demandaba, ¿sí? Y los pueblos paganos hacían algo que supuestamente para ellos estaba bien al Dios que ellos adoraban. Así que el pueblo, entonces encontramos que el pueblo comenzó a sacrificar y a sacrificar. Y llegó un momento donde Dios se atestó, obviamente, ya Dios no estaba de acuerdo con ninguno de esos sacrificios. Por eso Dios dice, se complace Jehová en los sacrificios, porque el pueblo dejó de hacer el verdadero sacrificio, ¿cierto? Ellos seguían haciendo los sacrificios, seguían dando sacrificios, pero lo que no le daban a Dios era una obediencia. Ellos seguían sacrificando los animales, pero dejaron de obedecer a Dios. Se convirtió en un rito. En un rito. En una práctica nomás pagana, ¿sí? Pagana, y no habían frutos de arrepentimiento, no habían cosas que agradaran al Señor. Y nosotros en este tiempo también, por eso el Señor dice que en un momento que Él ya estaba cansado de vuestras fiestas, dice, yo ya estoy cansado de las fiestas, ya estoy cansado de los sacrificios, ya no quiero que me hagan más sacrificios, ya me cansé de eso, hastiado estoy de eso porque ustedes se han apartado de mis leyes. Entonces eso también hace referencia a cosas que uno puede estar haciendo en este tiempo, pero que en realidad no es lo que Dios está pidiendo que hagamos. Sí, ¿cuántas cosas estaremos haciendo que son sacrificios para Dios, pero que a Dios, o más bien el Señor dice, ya no quiero eso, estoy atestado, estoy fastidiado de lo que me están ofreciendo? La gente hoy en día también se cansa, nos cansamos de dormir, nos cansamos de comer, nos cansamos, de todo nos cansamos, ¿sí? El ser humano se cansa de todo, porque todo es una vanidad. Y ocurre que también Dios se cansa de que nosotros hagamos las cosas y no las hagamos realmente con el corazón, no las hagamos realmente para Él. Cuando hablamos de la palabra obediencia, la obediencia tiene que ver con el término chamad, que quiere decir prestar oído o escuchar, oír. El obedecer a Dios sabemos que trae bendición, por eso Dios les habló desde muy temprano al pueblo de Israel, les habló de que ellos debían de ofrecer el sacrificio, porque el sacrificio solamente era para la expiación por el pecado. Pero ocurre que eso se convirtió en un rito, eso se convirtió en una tradición, eso fue en una costumbre, ¿sí? Y se olvidaron de hacerlo mejor, se olvidaron de lo mejor, que era oír la voz de Dios, atender a Dios, ¿cierto? Y escucharlo. O sea, ellos decían, hagamos el sacrificio y ya Dios nos limpiaba de nuestros pecados, éramos limpios y sabemos que para ellos iban a tener supuestamente la bendición durante todo un año. Pero ocurre que ellos se olvidaron de la obediencia, el oír a Dios, el atender a Dios. Entonces convirtieron un sacrificio, lo convirtieron en algo rutinario para sus vidas, pero ya Dios, según el libro de Jeremías, por allá en el capítulo 6, en el versículo 20, la palabra dice, aquí el Señor les dice, yo leo, dice la palabra Jeremías capítulo 6, versículo 20. ¿Para qué a mí este incienso de Saba y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Ya Dios no quería el sacrificio que el pueblo estaba dando.
porque lo que estaban haciendo ahora ya no había que obediencia. Y hay gente que puede estar dando sacrificio, hay gente que puede estar dando sus ofrendas o sus diezmos y no quieren obedecer. ¿Sí? Un día un pastor me decía eso, me decía que una oveja de él pues nunca se congregó, o sea, ellos no se congregan, dicen, no, ellos no tienen tiempo para congregar, pero mandan sus diezmos. Eso es un sacrificio que están enviando, porque el no congregarse, el no congregarse, esa pareja que tiene ese negocio, pues estaban desobedeciendo lo que Dios dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y déjeme decirle que algunos han caído ya en eso, donde ya en algunas cosas dejaron de obedecer a Dios y en otras cosas no han dejado de seguir sacrificando a Dios, entre comillas. Y cuando nosotros dejamos de obedecer realmente a Dios, pero seguimos sacrificando y creemos que estamos bien delante de Dios, eso llegará el momento donde Dios dirá, ya estoy detestable, ya no quiero ese tipo de sacrificio. ¿Sí? Porque lo que a Dios más le interesa es que nosotros le obedezcamos, tengamos un gran testimonio, ¿cierto? Nuestras palabras sean acorde a las palabras de Dios, nuestros pensamientos sean de acuerdo a los pensamientos de Dios. Alguien que no se congrega, alguien que no busca, que no está buscando de Dios, ¿cómo podrá edificarse? ¿Cómo podrá crecer espiritualmente? Ninguna persona que no esté recibiendo el mensaje podrá recibir una edificación espiritual. ¿Sí? Pero la gente dice, no, yo no necesito escuchar la palabra, lo importante es que yo mande los diezmos o lo importante es que yo siga ahí. Y ocurre que eso es un sacrificio. De hecho, Jesús cuando estuvo con los fariseos, era un ejemplo aquí particular donde dice la palabra del Señor que ellos diezmaban del ajenjo y diezmaban de la menta, pero el Señor les dijo, no les dijo que lo dejaran de hacer, les dijo, es necesario hacer una cosa sin dejar de hacer ¿qué? La otra. ¿Por qué? Porque algo bueno lo convertimos en algo malo. No es que el Señor nunca les anuló el que siguieran diezmando, porque de hecho eso es bíblico y Jesús nunca les dijo que dejaran. Dijo, no es necesario que hacerlo uno también, sin dejar de hacer lo otro. Lo que el Señor está llevando es a que ellos no basaran su fe solamente en eso que estaban dando, que estaban entregando, sino que tuvieran en cuenta que habían otras cosas que acatar. O un ejemplo, hay gente que toma el aceite también como un rito, ¿cierto? De no, pastor, mire, óreme por este aceite. Y uno ora por el aceite, pero nunca ese hermano obedece a Dios, ¿cierto? No está obedeciendo a Dios. Entonces, hay cosas que comenzamos a convertirlas solamente como en un ritual. Como en un ritual, ¿no? Entonces, yo llevo este aceite para mi casa y yo sé que con este aceite voy a ungir, pero si usted está en desobediencia con Dios, de nada le sirve ese aceite. Ya Dios dirá, yo no voy a aceptar ese tipo de sacrificio. Y perdón, amor, Dios te trajo ahí, y dice el libro de Jeremías capítulo 14, versículo 12. Mire lo que dice Dios aquí. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Cuando ayunen, yo no les voy a oír. O sea, el que no está en obediencia ante Dios y quiere hacer un rito, estoy en ayuno, estoy entrando en ayuno, o voy a comprar un aceite para que el pastor me lo unja y unja mi casa. Y entonces todo esto se puede hacer. Pero ¿de qué le sirve si usted no está obedeciendo? ¿De qué le sirve si usted no está obedeciendo a Dios? ¿Y de qué le sirve si no estamos atendiendo a su voz? Porque entonces ya nos pegamos de ciertas cositas que aprendí en la iglesia y me las llevo para mi casa, y entonces es que a mí me enseñaron a echar aceite, a mí me enseñaron a qué más, a echar fuera los demonios, a mí me enseñaron a ayunar, pero eso sí, obedecer a Dios como tal no, sino que hace lo que se le enseñó, mas no está atendiendo a la voz de Dios. Y por eso dice el Señor, y cuando ayunen ya no los oiré más su clamor. Y cuando ofrezcan holocausto y ofrendan no los aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre
y con pestilencia. Hay que comenzar a mirar si estamos ofreciéndole a Dios solamente sacrificios o hay realmente obediencia o no hay obediencia. Porque podemos estar cayendo en el peor pecado. Sí. En el peor pecado y en el pecado que cayó Israel. Israel cayó en la religiosidad, ¿sí? Ese es el peor pecado hoy en día de muchos, caer en la religiosidad, creerse que están bien porque hicieron, ¿sí? Pero no se está atendiendo la voz de Dios, no se está escuchando a Dios. El Señor mismo había dado acerca de los sacrificios y ya estaba hastiado de ellos. El Señor mismo dice que el ayuno acerca de las bendiciones, de la bendición que es el ayuno, como el ayuno trae libertad, como el ayuno rompe cadenas y todo eso. Pero el Señor lo que está viendo, lo que el Señor está pidiendo de su iglesia en este tiempo y lo que le quería ver en Israel era que hubieran frutos dignos de arrepentimiento. Por ejemplo, el ayuno es un arma poderosa. Hoy en día encontramos en determinadas partes que dicen que no hay necesidad de ayunar y atajan el ayuno. Pero el ayuno es una bendición hacerlo siempre y cuando el ayuno a mí me debe llevar a un cambio, a un arrepentimiento, a mostrar frutos de arrepentimiento, a llevar una vida nueva de obediencia a Dios. Cuando uno se mete a ayunar, para que el ayuno no sea religioso, no sea un sacrificio que a Dios le desagrade, el ayuno debe llevarme a tener un cambio. Por eso es que hay personas que dicen, yo voy a hacer este ayuno como un sacrificio al Señor por X cosa. Pero resulta que esa no es la actitud de un ayuno, esa no es la forma, ese no es el ayuno que a Dios le va a agradar, porque Dios dice, ¿usted cree que yo me voy a complacer con ver a mis hijos allá con hambre, tirados de rodillas, en el piso? Ese no es mi placer, no está en ese. Mi placer está en que si usted ayuna, cuando se pare de ahí, se pare diferente, con una forma de hablar diferente, con frutos de arrepentimiento, donde usted rompa cadenas, desate ligaduras, suelte cargas de opresión, deje libre a los quebrantados, que se rompan todos esos yugos, todas esas ataduras, es lo que debe quedar. Cuando un ayuno se convierte en un sacrificio a Dios, cuando se ayuna por ayunar, sencillamente nos abstenemos de alimento solamente por no aguantar hambre, pero en realidad nuestra vida sigue siendo la misma. Seguimos siendo personas que señalamos a los demás, seguimos siendo personas que dice la palabra del Señor, le imponemos cargas a otros que nosotros no llevamos, entonces lo que no hacemos que otro lo tiene que hacer. El Señor dice, ese ayuno a mí no me agrada, ese ayuno para mí es religioso. Más bien el ayuno que yo le pido a usted es que usted sea libre de todas esas cosas que no lo dejan obedecer mi palabra. Por eso, si usted tiene ataduras en su corazón, más bien ore por usted y ayune por usted. El apóstol Pablo decía, ¿de qué me sirve ser heraldo para muchos, a ganar tanta gente y venga yo a ser eliminado? ¿Sí? Venga a perder mi alma, mi propia alma. Y así va a pasar. Hay gente que trabajó por otros, pero nunca trabajó por él mismo. Y cuando trabajamos por otros, eso se llama sacrificio, porque es demostrar que yo hice, que estoy haciendo, y la pregunta es, ¿dónde está el resultado de su alma? ¿Dónde está el resultado de su conversión, de su cambio, de su transformación como tal? La palabra, entonces estamos hablando acerca que nosotros debemos más bien de deleitarnos en obedecer a Dios. Amén. Y obedecer a Dios, eso te va a llevar a una entrega total. El obedecer a Dios te va a llevar, obviamente, a un quebrantamiento y a una humildad de espíritu. La Biblia habla que a Jesús lo seguían multitudes, ¿sí? A Jesús lo seguían multitudes, no eran poquitas personas, pero luego a lo último se quedó con 12. Después de que lo seguían multitudes, solamente se quedó con 12. Y la Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 6, les voy a leer, y dice en el versículo 60 en adelante. Al oír muchos de sus discípulos, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto les ofende. Solo porque él dijo algo y les ofendió lo que él dijo. ¿Y qué fue lo que Jesús dijo? Que él era el pan de vida. Y les ofendió. Y les dijo, coman de mi pan, coman de mí, porque yo soy el pan de vida.
Y esto les ofendió a tal punto que dijeron, no, es que esta palabra es demasiadamente dura. Más bien preferimos volvernos atrás. Y ese es lo que pasa en muchas personas. La gente hoy en día no quiere una palabra que lo cambie, lo transforme y lo lleve a obedecer. ¿Sí? La gente no quiere una palabra que realmente lo lleve a madurar. Las personas hoy en día están buscando palabras que solamente los inflen. ¿Sí? Y era lo que estaba pasando con esta gran multitud. Ellos se sentían bien mientras había pan, mientras Jesús les hacía milagros. Pero cuando llegaba el momento donde Jesús también decía, no solamente de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de mi boca, así que reciban esta palabra. Y cuando Él les hablaba, les compartía la palabra, para ellos eso era tan fuerte, tan duro, que dijeron, no, esta palabra es muy dura. O sea, ellos mientras se sentían bien en recibir, ¿sí? Mientras había su alma se sentía placentera para recibir, pero cuando había un momento donde les tocaba someterse a Dios, donde había el momento de la obediencia, era ahí donde a la gente le cuesta. ¿Sí? Al adúltero le cuesta dejar el adulterio y casar y andar en obediencia. ¿Sí? Hay gente que le cuesta, hay gente que le va a costar sencillamente empezar a obedecer a Dios. Y ocurre que ahí es donde muchos han hecho tantas cosas, pero hay cosas que no han querido dejar. Pero no lo que Dios pide. Pero no lo que Dios... Sí, hay gente que está haciendo, hay gente que se siente bien y bueno, qué bueno la alabanza, qué bueno la adoración, qué bueno es cantarle al Señor, qué bueno la palabra. Pero pastor, lo único que no me gustó fue cuando usted habló de adulterio. Lo único que no me gustó, pastor, es cuando usted habló de que tenía que diezmar. Pastor, lo único que a mí no me gustó es cuando usted habló que teníamos que servir. Y yo recuerdo hace mucho tiempo, tuvimos algunas personas que ya no están con nosotros y se fueron sencillamente porque yo hablaba del servicio y Dios me colocaba a hablar del servicio y del servicio. Y por eso se enojaron. ¿Sí? O sea, querían sentirse bien y hay gente y hay personas que todo el tiempo, pastor, ore por esto, ore por esto, ore por esto. Y bueno, y uno está orando por lo que ellos dicen. Pero cuando es hora de que ellos tienen que comenzar a comprometerse y obedecer a Dios, es allí donde a muchos les cuesta. ¿Sí? Y la gente no sabe que lo único que ha estado haciendo es dándole a Dios sacrificio. Y Dios dice, es que yo ya no quiero su sacrificio. Porque usted ha hecho tantas cosas, las ha hecho de acuerdo a usted. Pero no es lo que yo estoy pidiendo. Sí, hay gente que puede estar ayunando y de pronto Dios dice, es que yo no, ahorita no le estoy yo no le estoy pidiéndole que ayune. O hay gente que puede estar, ¿cierto? Como Moisés. Moisés se puso a orar cuando Dios le está diciendo a Moisés, yo no le estoy diciéndole a usted que ore. Párese de ahí. Párese de ahí, porque más bien no avanza. Y hay gente donde está orando, es como personas que llevan 10 años, 20 años orando para casarse. ¿Sí? Y ocurre que ya no es tiempo de orar, es tiempo ya de que se casen. De que se case, es tiempo de que actúe ya. ¿Sí? Sí, qué tremendo porque es ahí donde el creyente, yo creo que una de las cosas que no deja a un creyente andar en esa obediencia es el creyente que se quiere quedar niño para toda la vida. Ese creyente niño que no está dispuesto a hacer lo que Dios manda, sino que siempre está allí como obstinado, como que queriéndose quedar siempre en esa misma condición, en esa misma actitud, y ahí se queda, y realmente el apóstol Pablo dijo que no, dice que la iglesia tiene que llegar a un estado donde ya no se le hable con viandas suaves, sino con palabras suaves, sino que se le exija, donde se le diga usted ya tiene que actuar, ya tiene que hacer. Mira, hay personas que están orando por algo y el Señor dice, esto ya no es de que usted ore, es de que usted ya esté actuando. Y están orando para que Dios cambie algo y el Señor dice, no es de oración, es de acción. Están ayunando y dice, ya no ayune más, vaya, haga lo que le estoy pidiendo. Entonces ahí es donde estas cosas que Dios manda a orar, Dios manda a ayunar, Dios manda a diezmar,
y Dios manda eso, pero Dios dice, yo mando todo eso, pero yo también mando que usted actúe en muchas cosas, porque ahí es donde lo que hacemos se convierte en algo religioso. Sí, porque la gente dice, pero pastor, yo doy mis diezmos, doy mis ofrendas, hago votos, yo siembro en la radio, yo hago esto, hago aquello, y por qué las cosas no cambian. Pero pastor, yo ayuno, yo oro, me metí en 40 días de ayuno, ¿y qué es lo que está pasando? Ahí es donde debemos de comenzar a analizar qué es lo que está pasando. Porque hay personas, y ahí es donde, por la falta de entendimiento, porque como todo se convierte en un rito y lo tapamos, como el gatico o sea, tapamos nuestras faltas, ¿sí? Con lo que hacemos, con los sacrificios. Tratamos de tapar como el gatico, sí. ¿sí? Con lo que hacemos, o sea, miramos solamente lo que estamos haciendo y no miramos lo que Dios realmente nos está hablando y lo que está estorbando para ver la respuesta de parte de Dios. ¿Sí? Y la palabra habla que por la falta de entendimiento, ¿sí? La falta de entendimiento es la que no nos deja avanzar, es la que no nos deja poder entender y poder ver lo que Dios nos está hablando. La Biblia también habla, entonces, encontramos en el libro de Juan donde leí que ellos prefirieron más bien volver atrás. ¿Por qué quisieron volver atrás? Porque para ellos fue duro esa palabra, ¿sí? No la pudieron discernir, no la pudieron digerir, no la pudieron sobrellevar. No. ¿Sí? Les fue duro el escuchar esa palabra, el aceptar esa palabra, les fue muy gravoso. Les fue difícil, no ensancharon su corazón ni la perspectiva de Dios. Lo que pasa es que caminar con el Señor y llegar a cumplir los objetivos de Dios es tener la visión de Dios, lo que Dios quiere hacer con mi vida, lo que Dios quiere hacer en mi vida, es eso. Pero el creyente que se queda en esa parte de los sacrificios y no obedece a Dios es porque no tiene esa percepción hacia dónde Dios lo quiere llevar. Y por eso estos discípulos iban caminando con el Señor y le dijeron, Señor, dura es esta palabra. ¿Quién puede oír, Señor, esta palabra? No, como que no la entiendo, no, me parece que eso no es hasta allá, porque ellos seguían caminando como en la visión de ellos, en el parecer de ellos, mas no se enfocaron en la perspectiva de Dios. Y es que eso es lo que nosotros tenemos que entender. ¿A dónde? Y para Dios sacarme de acá, Dios tiene que sacarme de todas esas cosas humanas, de todas esas cosas mías, para llevarme hacia sus propósitos. Y es ahí donde se tiene que irrumpir con toda esa obra de sacrificios y empezar a avanzar hacia adelante, hacia donde Dios me quiere llevar. Y eso me va a llevar a derribar, me va a llevar a tumbar, me va a llevar a soltarme totalmente en las manos de Dios a esas cosas. Pero ahí fue donde los discípulos no entendieron, no lograron entender. Por eso hay personas que están orando por respuestas de algo. Y muchas veces ya la oración que uno hace es, Señor, dale entendimiento para que pueda comprender qué es lo que usted quiere hacer ahí en esa situación. Porque hay situaciones de años y siguen las mismas cosas ahí. Eso no está bien, porque Dios lleva a su iglesia a esa otra dimensión, y la iglesia debe tener la visión del Señor. Si yo tengo la visión del Señor, yo avanzo a donde Él quiere. Si yo no tengo la visión que Dios tiene para mí, yo me sigo quedando, no le voy a obedecer, no lo voy a entender, no voy a captar lo que Él me quiere entender, lo que Él me está diciendo, y no voy a entender a dónde Él me quiere llevar. Y por eso me voy a quedar en los sacrificios y no en esa obediencia al Señor. Y Dios dice, te llevaré a entender y te mostraré, ¿sí? Y es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero cuando logramos esto, en entender y llevarnos por el camino por donde debemos de andar. ¿Cuándo pasará esto? Cuando aprendemos a obedecer a Dios. No haga algo solamente, no haga algo porque ya se haya convertido en un sacrificio en su vida. Porque cuando las cosas se convierten en un sacrificio, caemos en el error, como yo lo decía, en el error de la religiosidad. Pero además de eso,
nuestro entendimiento se embota, nuestro entendimiento se bloquea, ¿sí? Porque la gente de ahí en adelante se justifica y nunca más va a crecer espiritualmente. ¿Sí? No crecerá más espiritualmente porque se convirtió en un rito, se convirtió ya en lo que está haciendo. Hay gente que ya sabe hay gente que se levanta, ¿sí? Y sabe de la forma y siempre ora de la misma forma. Cuando usted ora de la misma forma es porque usted no ha avanzado, es porque usted no está creciendo. Porque la palabra dice que nosotros no sabemos orar como conviene. El Espíritu Santo nos ayuda a orar como conviene. Amén. Asimismo, cuando usted y yo, ¿cierto? Hacemos ya las cosas, las hacemos ya como por esa intuición, ya las hacemos ya por esa sinergia, ya. Hay gente que ya hace las por cosas. Esa costumbre. Sí, ya sabe que se tiene que levantar y hace esto y aquello y lo otro y por aquí y por allá, pero no se detiene muchas veces. Hay momentos donde nos toca detenernos, hay momentos donde usted quizás tendrá que dejar que Dios le hable a usted. Y no solamente usted hable y hable a Dios y no deja que Dios le hable. Entonces cuando usted habla y no deja que Dios le habla, usted ya se convirtió en un religioso y todo lo que usted hace es puro sacrificio. Todo lo que usted le ofrece a Dios son sacrificios. Porque no está avanzando, no está creciendo, ¿cierto? No le está dando libertad a su espíritu, no está entendiendo a Dios. Y ocurre que por eso Dios le dijo la orden que se le dio a Saúl, al rey Saúl, a través del profeta Samuel, era que él debía, que escuche bien, se le dijo a Saúl, al rey Saúl, se le dijo, escucha bien, ¿cierto? Para que hagas lo que se te ha dicho. Y él dijo, yo ya escuché. Yo ya lo hice. ¿Cierto? Yo ya escuché y hice lo que ustedes me pidieron, ¿sí? Pero ¿por qué veo ese bramido de vacas y de ovejas? Porque yo veo por allá, se supone que la orden era acabar con todo eso que estaba allá, pero yo veo allá un bullicio, ¿sí? Yo veo allá un escándalo de animales. Y ocurre que él como su entendimiento era tan cortico, ¿cierto? Su mente era como tan corta, él no pudo entender y percibir que Dios le había dado una orden y él tenía que atender a esa orden y no haberse dejado llevar por su corazón. Y ahí es donde también nos dejamos engañar, porque creemos, entonces nos dejamos llevar por Dios, pero también a mí me parece, y yo creo y yo pienso que también puedo hacer esto. Yo hago lo de Dios, pero también me gustaría hacer esto y me gustaría hacer aquello. ¿Sí? Entonces, hay personas que no están escuchando a Dios. Porque cuando usted dice, a mí me parece, yo creo o pienso, ¿sí? Eso es un grave error. Un grave error. ¿Sí? Eso es un grave error. Nosotros debemos de saber que si Dios nos dice una cosa, debemos de hacer como Dios lo está ordenando. Pero no coger y comenzar a cambiar la palabra. Quizás lo que voy a decir para muchos, esto va a ser terrible. Pero ¿cuántos han dicho por ahí? Sí, hermanito, más bien sus diezmos, si usted está pagando necesidades, más bien, gásteselo. Los diezmos, no vayan a llevar los diezmos ni la ofrenda a la iglesia. No, más bien gásteselo por allá porque usted tiene necesidad. Bueno, eso es lo que algunos están enseñando. Y ocurre que ya la gente deja de obedecer a Dios, deja de atender a Dios por escuchar lo que dice el hombre, por lo que Dios dice a través de su palabra. Así que yo sé que esto que estoy diciendo a muchos les va a costar y muchos quizás dirán, bueno, ¿y este qué? Y por eso es que hoy en día están criticando muchos, hoy en día se está criticando mucho la iglesia. Se está criticando bastante la iglesia, ¿sí? Los impíos están, entonces están criticando porque se abra, entonces que los pastores tienen ansiedad porque abran la iglesia, y entonces porque ellos están aguantando hambre. Y ocurre que no. Dios puede estar bendiciendo más la iglesia en este tiempo que cuando están todos en la iglesia. Entonces, la cuestión es, ¿a quién estamos agradando?
o estamos agradando a los hombres. El apóstol Pablo decía, y una palabra que estuve también meditando en esta semana, y en el libro de Gálatas, capítulo 1, donde el apóstol Pablo dice, pero que si él agradara a los hombres, dejaría de ser siervo de Cristo. Sí. ¿Sí? Si él comenzara a agradar a los hombres, ¿cierto? Ya dejaría de ser siervo de quién? De Cristo. De nuestro Señor Jesucristo. Dice así, pero cuando agrado a Dios que me apartó desde el vientre, bueno, esto, no sé, ayúdame mientras encuentro el texto acá. Cuando una persona deja de agradar al Señor, ya dejó de convertirse en un siervo del Señor. Es que un siervo del Señor no es una persona que de pronto está en un altar o en un determinado lugar frente a un auditorio o frente a unas personas. Ser siervo de Cristo, ser sierva de Cristo es vivir para Cristo, es tener en cuenta la palabra para vivir para el Señor, ya sea un ama de casa, ya sea un papá, ya sea un esposo, ya sea una esposa, ya sea una madre, ya sea un empleado, ya sea una persona que quizás no esté desarrollando una tarea ministerial como tal de pronto frente a un auditorio, como lo es un ministerio ante un público, pero es que ser siervo de Cristo es vivir para Cristo, es vivir en función de lo que Cristo me diga. Eso es ser un siervo de Cristo. Lo que nosotros tenemos que hacer en esta tierra es cumplir lo de Dios. Es lo de Dios. No de nadie más. Exacto. Dice el libro de Gálatas 1:10, dice, pues, busca ahora el favor de los hombres o el de Dios. Pregunta el apóstol Pablo a los Gálatas, busca ahora el favor de los hombres o el de Dios. Y la pregunta es el por qué. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de quién? De Cristo. De Cristo. Entonces, la gente, porque uno encuentra toda esa situación que tuvo que vivir el apóstol Pablo, como a él quisieron desprestigiar su ministerio, no quisieron aceptar que él era un apóstol, ¿sí? A él le prohíben, al apóstol Pablo le estaban prohibiendo una cantidad de cosas, la lucha que él tenía aún con los hermanos, donde él llegaba a predicar. Y ocurre que él dice, no, pero a pesar de todo esto, si yo agradara a los hombres, si en este momento, ¿cierto? Evito ser pasado, evito pasar por las pruebas por donde Dios me está llevando, entonces, por agradar a los hombres, por lo que los hombres me dicen, entonces ya dejaría de ser siervo de quién? De Cristo. Dejaría de ser siervo de Cristo. Y dejar de ser siervos de Cristo es ya comenzar a agradar a los hombres. Y cuando nosotros dejamos de agradar a Dios es porque nos estamos agradando a nosotros mismos. La religiosidad, el andar en sacrificio, el hacer sacrificio y dejar de agradar a Dios, eso hace que nosotros ya dejemos de agradar al Señor. Y el apóstol Pablo se está enfrentando a esta situación precisamente porque habían llegado otros a hablar otra cosa. Supuestamente hablando de Cristo, hablando de la Biblia, hablando de Dios, pero llegaron hablando otra cosa. Llegaron otros a instruir, a hablar de Dios, pero atacando lo que el apóstol Pablo había hecho. Y es que todo el que haga este tipo de cosas de Cristo no proviene. Y de Dios, pues, de Cristo, que es el mismo Dios, no provienen cosas de sus propios corazones y de sus propios mandamientos y de sus cosas de hombres. Nosotros tenemos la palabra, iglesia. Nosotros tenemos la palabra. Sabemos de quién hemos aprendido, a quién le hemos obedecido. Tenemos que tener cuidado nosotros de no dejarnos mover nuestras convicciones. Las convicciones que nosotros tenemos de la palabra del Señor, lo que hemos venido viviendo en el Señor, que nos ha generado la obediencia y nos ha generado la victoria hasta el día de hoy, por estar ahí caminando en esta palabra. No nos dejemos mover por hombres, no nos dejemos mover por carta, no nos dejemos mover por espíritu. Lastimosamente, el mismo apóstol Pablo hace que el pueblo de Dios caiga en un espíritu religioso
donde terminan desacatando muchas cosas que Dios pide, muchas cosas de las cuales Dios manda, porque hay un desorden. Ahora, el creyente tiene que saber cuándo recibe una palabra y cuándo no recibe una palabra. Yo he tenido que aprender a entender cuándo una palabra es para un niño espiritual y cuándo hay una palabra para otra persona que es madura y que debe caminar en una madurez y en una solidez espiritual mucho más avanzada. Porque ¿cuántos pueden estar caminando obedeciendo al Señor y terminan recibiendo una enseñanza para niños espirituales, para personas nuevas convertidas en el Evangelio, y terminan devolviéndose atrás a rudimentos y a cosas donde ya deberían de estar avanzando en las metas, en los planes, en los propósitos del Señor, ir adelante ya, como dice el apóstol Pablo? Por eso él ahí dice, él estaba viviendo situaciones bastante fuertes en su ministerio, pero él dijo, si yo dejo de hacer esto por agradar a los hombres, entonces ya no me convertiré, ya no sería un siervo de Cristo, sencillamente estaría viviendo para agradar a los hombres. Y es que en este mundo no podemos vivir para agradar a los hombres, somos siervos del Señor, para Él vivimos, por Él morimos a lo que tengamos que morir, por Él nos entregamos a lo que tengamos que entregar, por Él seguimos siendo lo que tenemos que seguir siendo, porque su palabra nos lo ha enseñado, de ella lo hemos aprendido, y por ella hemos visto la bendición de ¿quién? La bendición del Señor. Es que hay cosas de las cuales no podemos permitir que vengan. Hay personas que están pidiendo por cosas que no deberían de estar pidiendo, deberían de estar caminando ya en esa bendición del Señor por su acción, porque están actuando, se están moviendo en todo lo que el Señor ha venido pidiendo. Ya Dios no quiere más sacrificios que no traen fruto, ¿cierto? Hay sacrificios que ya no, si no te trae fruto, si no te está trayendo bendición, ¿para qué lo haces? Si hay cosas que no han traído a tu vida bendición, ¿para qué lo sigue haciendo? ¿Por qué más bien no se renueva? ¿Por qué más bien no busca entender y comprender lo que realmente Dios le ha estado hablando, le ha estado enseñando, que usted no ha podido discernir, no ha podido entender? La palabra dice, donde comenzamos, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención con grosura. No estamos diciendo que no ayune, no estamos diciendo que no ore, no estamos diciendo que no agrade a Dios, ni que diezme, ni que, ¿cierto? No, antes lo estamos diciendo, haciendo lo uno sin dejar de hacer lo otro. Antes lo estamos llevando, es para que usted no caiga en un rito diciendo que hizo algo y que por eso usted debe de recibir bendición de Dios cuando está desobedeciendo en otras cosas. Dios quiere obediencia y no sacrificio. Dios quiere obediencia y no quiere sacrificio. Le reitero, Dios quiere obediencia y no quiere sacrificio. Hay gente que se lacera su cuerpo. Hay gente que se corta las venas. Hay personas que ofrecen ciertos tipos de sacrificio y creen que por eso serán oídos o serán escuchados. Y ocurre que lo único que atenderá a nuestra voz o atenderá a la voz de Dios es la obediencia. Porque Dios nos despreciará, dice la palabra, un corazón contrito y humillado. Padre, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, en esta hora. Gracias, Señor, porque tu palabra es la que nos bendice. Gracias porque tu palabra es la que nos edifica. Tu palabra es la que nos restaura nuestras vidas. Gracias porque tu palabra ha sido un refrigerio en esta mañana. Gracias, Señor, porque tu palabra es la única, la que nos guiará por el camino, por donde debemos de entender. Señor, danos más sabiduría y que no nos justifiquemos por lo que estamos haciendo, cuando quizás lo que hacemos, Señor, muchas veces lo que hacemos no se está viendo un resultado en lo que hacemos. A lo mejor porque nos hemos justificado diciendo que estamos haciendo, cuando quizás Dios quiere darnos sabiduría, cuando Dios a lo mejor está esperando que le pidamos a Él.
que nos cambie, que nos transforme, para poder cumplir con el propósito, con el objetivo por el cual tú nos has llamado. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, mira a cada persona allá en casa. Mira a cada persona allá en casa. Les bendigo en esta hora. Declaro sobre ellos libertad, liberación, un rompimiento en sus mentes. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre, obra de una manera especial. Padre, obra de una manera poderosa. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, te bendecimos en esta hora. Padre eterno, te bendecimos, te bendecimos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra, maravilloso Rey eterno. Señor, te alabamos en esta hora, oh Dios del cielo. Señor, que tú enviaste esta palabra, la enviaste porque esa es la necesidad que hay, amado Señor, de que cada uno pueda ser entendido, Señor, en hacer no lo que quiere, sino lo que Dios está esperando que se realice, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por enviar tu palabra, bendito Dios del cielo. Pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret que esta palabra podamos entenderla, Señor. Entenderla con el propósito que tú la enviaste, Señor. Por el que no la diste en esta mañana, Señor. Dios Todopoderoso y eterno, Señor.
Si algo, lo que estemos haciendo, que no sea lo que tú estás pidiendo, Señor. Ayúdanos a ser entendidos, Señor, en la palabra, Señor. A ser entendidos, Dios del cielo, glorioso Rey de los cielos. Y hacer todo aquello que tú estás esperando que sea hecho de parte de cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, amado Señor de los cielos, Padre. Señor, que seas tú trayendo entendimiento de aquellas cosas que se estén convirtiendo en un sacrificio que tú no estás aceptando, Señor. Aleluya. Yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, amado Señor. Ahí donde tú estás, dígale, Señor, solo quiero entender qué estoy haciendo que tú no me estás pidiendo, Señor. Y qué estoy dejando de hacer que tú estás esperando, que en lo cual yo realice, Señor. En lo cual yo me mueva, Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, maravilloso Dios del cielo, Señor. Quizás hay vidas que han pensado volver atrás como los discípulos. Cuando le dijeron, Señor, dura es esta palabra, ¿quién puede seguirla, Señor amado? Pero Dios estaba esperando, era que sus corazones y sus ojos vieran y apuntaran a donde Él estaba queriendo apuntar, Señor Dios Todopoderoso. Pedimos, Señor, oh Dios del cielo, que sea renovada la visión de nuestros corazones, Señor. Que podamos ver a cara descubierta a donde tú quieres que podamos ver, Señor. Que no seamos como el pueblo de Israel, que se vendaron sus ojos a causa del velo que había puesto Moisés, Señor, en su rostro, Dios mío. Porque dice la palabra que hasta el día de hoy les ha sido encubierta la palabra de Dios. Señor, hoy oramos en el nombre de Jesús para que todo aquello que se haya convertido en ese velo sea quitado por la palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, amado Señor. Aleluya. Amén y amén. Esta ha sido la palabra. Yo sé que Dios ha hablado a tu vida. Solamente descubra usted cuáles son esos sacrificios que ahora están estorbando la obediencia a Dios. Bueno, vamos a participar de la Santa Cena, vamos a participar del pan, vamos a participar en esta hora de la copa. Gloria al Señor. Y bueno, bendecimos a todos los que están ahí conectados, bendecimos su familia. El día de mañana estaremos en ese tiempo de oración, estaremos en ese tiempo de oración a partir de las 5 de la mañana. Amén. Estamos en un propósito de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Les invito para que nos acompañen a las 5 de la mañana en un tiempo de búsqueda, en un tiempo de clamor. Bendecimos a todos los que apoyan o están apoyando este ministerio con su donación. Así que Dios le bendiga de una manera especial y de una manera poderosa. Vamos ahora entonces a participar de este pan, de esta copa. Padre, santifica este pan. Señor, purifica esta copa. En el nombre de Cristo Jesús. Porque yo he recibido del Señor lo que también nos ha enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Para tu gloria, tu honra. Y en memoria tuya lo hacemos. Padre eterno, muchas gracias. Participemos de este pan. Gracias, Señor. Amén. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebéis en memoria de mí, así pues todas las veces que comemos de este pan, bebemos de esta copa, la muerte del Señor, anunciamos hasta que Él venga. Podemos participar de esta copa. Gracias, Señor. Amén. Esta tarde estaremos tempranito ahí de las 4:30, comenzaremos en nuestra segunda reunión donde tendremos pura adoración, un tiempo donde estaremos orando por los enfermos. Así que les invito para que nos acompañen hoy a partir de las 4:30 de la tarde. Bueno,
No siendo más, me despido. Las niñas también se despiden en esta hora. Bendiciones, bendiciones, bendiciones a todos. Bendiciones a todos los hermanos que están viéndonos. Gracias por vernos y espero que reciban una palabra gloriosa. Bendiciones, hermanos. Gracias por vernos. Bueno, Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos. Un abrazo.